Buenos días, soy la alumna Salma Yesenia Contreras Arazúa del grupo Quinto B Electrónica Matutino y en este video voy a explicar la práctica número 5 de la unidad 3 para la materia Implementa circuitos con microcontroladores impartida por el ingeniero Jorge Silva de la Cruz. El nombre de la práctica es Motor PAP 6 hilos LEDs y la descripción es que vamos a usar y configurar un motor PAP de 6 hilos unipolar con dos opciones de control en su desplazamiento angular y en su sentido al seleccionar cualquiera de los dos botones que vamos a tener, que son normalmente abiertos. Vamos a empezar con escribir las constantes para la secuencia. La secuencia es la forma en cómo se van a ir activando el par de bobinas del motor PAP. En este caso tenemos 4. Cada vez que se repita esto, es decir, todas las 4, va a avanzar 1.8 grados. Entonces vamos a tener que tenemos 360 grados disponibles y toda la secuencia, cada vez que se repita 4 veces, es decir, cada vez que se repita una, que sean 4, se va a contar 1.8 grados. Entonces comenzamos con valores binarios y tenemos su equivalente en hexadecimal. En este caso es el 3. Después tenemos el 6, tenemos aquí el 12 y el 9, y eso es el orden en que se van a ir activando el par de bobinas. Después comenzamos con la declaración de las variables. La variable paso va a estar en 0 al inicio, porque eso significa que el motor va a estar inmóvil antes de que nosotros hagamos cualquier cosa. Y vamos a declarar la variable i, que es la que se utiliza en los ciclos de for. Después vamos a utilizar la función void_init para la función de inicializar el pic. Después comenzamos con configurar las entradas y salidas como digitales. Vamos a tomar de 0 a 2.5 como 0 lógico y de 3.5 a 5 volts como 1 lógico. Inicializamos el puerto B, que es el que vamos a utilizar, y vamos a configurar el puerto B como entrada y como salida. Después vamos a ver el ejemplo de si deseamos que el motor PAP se desplace o avance 45 grados. Entonces primero vamos a crear la función que va a mover el motor a 45 grados hacia la derecha y vamos a comenzar con el ciclo de for, que se va a ejecutar 25 veces. ¿Por qué se va a ejecutar 25 veces? Porque si vemos que la duración de la secuencia que ya vimos arriba, cada vez que se repite esa secuencia, que tiene 4, va a avanzar 1.8 grados. Entonces, si nosotros queremos que nuestro motor gire 45 grados, tenemos que ver cuántas veces se tiene que repetir la secuencia para que sean los 45 grados que nosotros queremos. En este caso son 25 veces. Si nosotros multiplicamos 1.8 por 25, nos va a dar 45, que son los grados que queremos que se desplace el motor. Entonces vamos a crear el ciclo de for, en donde declaramos primero que la variable i será igual a 0 y si i es mayor o igual a 25, i va a sufrir un decremento. Entonces, si i es menor o igual a 25, i va a sufrir un decremento. Entonces, después vamos a asignarle lo que nosotros estemos aquí contando, se lo vamos a asignar a paso, y eso se va a ir contando en la secuencia. Se va a ir contando las veces que nosotros ya declaramos, que son 25, y eso se le va a ir asignando al puerto B. Entonces va a definir el avance con incrementos con 50 milisegundos en cada conteo. Esto nosotros lo podemos cambiar. Y después vamos a tener otro, en este caso tenemos un if, una condicional, que si el paso llega a 4, paso va a regresar a 0. ¿Por qué? Porque tenemos la secuencia, que la secuencia tiene 4. Entonces, como son 4 valores, cada vez que se cuente una secuencia completa, que sean 1.8 grados, se va a regresar a 0 para volver a contar otra vez, y así se va a repetir 25 veces. Después vamos a hacer lo mismo que ya hicimos, pero esta vez vamos a crear la función que va a mover 45 grados pero hacia la izquierda, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Igualmente creamos el ciclo de for, que
para que se repita 25 veces, y esto se lo vamos asignando a paso, que se va a ir repitiendo en la secuencia, y se lo vamos asignando al puerto B, pero en este caso va a ir disminuyendo porque va a ser en contra de las manecillas del reloj. Entonces tenemos la condicional que si paso es igual a 255, que es 0, paso va a ser igual a 3. Y después tenemos el ciclo de 360, que es básicamente acabar toda la vuelta completa, y en este caso lo vamos a cambiar, el 25 lo vamos a cambiar por 200, porque si multiplicamos 1.8 por 200 nos dan los 360, que es lo que queremos. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Si paso es a la 4, paso va a ser igual a 0, va a ser exactamente lo mismo. Después vamos a crear un ciclo que va a ser el ciclo abanico, y el ciclo abanico se va a crear combinando las secciones que ya creamos, que es derecha e izquierda. Entonces primero tenemos derecha igual por un retardo de 50 milisegundos, después tenemos dos izquierdas, y así sucesivamente vamos creando el ciclo. Después terminamos el ciclo, la secuencia pues va a ser igual a 0, cuando se va a mandar a 0. Después vamos a iniciar el programa principal y comenzamos con void main, que es la función principal, llamamos a la función init y vamos a crear el ciclo infinito, donde vamos a tener los dos botones pulsadores que se mencionaron en un principio. Entonces tenemos aquí el if con sus parámetros, y nos dice que si nosotros presionamos el botón del puerto B en el pin número 6 con un tiempo antirrebote de 100 milisegundos, y si lo tenemos en 0 activo lógico, se va a ejecutar el ciclo abanico, que es el que acabamos de crear. Entonces ahora si presionamos el botón que tenemos en el puerto B en el pin número 7 con un tiempo antirrebote de 100 y lo presionamos y le mandamos un 0 lógico, se va a ejecutar el ciclo de 360, que también ya lo creamos. Se me olvidó mencionar, porque ahorita no lo tenía en el código, que al principio, además de configurar el puerto B como entrada y salida, o sea, primero lo inicializamos y después le vamos a mandar que estén las dos bobinas encendidas antes de que hagamos cualquier cosa. Entonces, antes de correr la simulación, vamos a tener que activar en librerías la librería de botón. Entonces vamos a darle para ver que todo esté correcto, y ya lo tenemos aquí. Vamos a cargarlo en el PIC en Proteus para poder ver la simulación. Bueno, primero aquí tenemos los 4 LEDs, que son para que podamos ver cómo va las 4 bobinas, la activación de las 4 bobinas. Tenemos un circuito integrado ULN 2003A, tenemos aquí un botón y tenemos nuestro motor pack. Aquí tenemos los dos pulsadores que ya vimos, que es para el ciclo abanico y para el ciclo de 360. Entonces corremos la simulación y tenemos primero que nada que tenemos las dos bobinas encendidas al inicio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a visualizar el ciclo abanico, dejamos presionado y vemos que se gira 45 grados a la derecha, luego 45 grados a la izquierda, luego otra vez hacia acá y luego 2, y así va haciendo un ciclo como el de un abanico. Entonces ahora si yo presiono el botón de reset, vemos que nos resetea otra vez, y ahora vamos a ver el ciclo de 360, que es básicamente que va a dar toda la vuelta completa, y aquí lo podemos ver. Este tiene que llegar a 360 para que comprobemos que da la vuelta entera, y aquí podemos ver la activación de las bobinas. Y bueno, aquí tenemos cómo es el motor paso a paso unipolar, y tenemos acá que va avanzando hasta que llegue a 360, es decir, que dé la vuelta completa. Bueno, antes de terminar, vamos a ver que en las preguntas de autoevaluación, la pregunta que me tocó a mí, me pedía que hiciera un par de modificaciones. La primera es que cuando presionara el botón en RB7, en vez de ir hacia favor de las manecillas de reloj, fuera en contra de las manecillas de reloj, que es el ciclo 360. Y en el ciclo que antes lo teníamos, el ciclo abanico de 45 grados, que lo cambiáramos a 90. Entonces básicamente simplemente cambié esto,
para que al multiplicar 50 por 1.8 nos dé los 90 que queremos. Y en la parte de el 360 simplemente le cambié que va a ir sufriendo un decremento para que en este caso vaya en contra de las manecillas del reloj. Entonces compilamos y vamos a cargarlo en el PIC para comprobar su funcionamiento. Vamos a ir y vamos a correr la simulación. Vemos que están las dos bobinas activas y ahí vamos a presionar el ciclo abanico. Va a hacer el mismo ciclo, simplemente que esta vez va a llegar a 90 y después va a ir en contra de las manecillas del reloj, va a ser menos 90. Entonces ahí vemos que se traba un poco, pero vemos que allí llega a menos 90 y se regresa. Entonces vamos a resetear y vamos ahora a hacerlo con los 360. Ahora en vez de que sea a favor de las manecillas del reloj, va a ser en contra. Entonces aquí vemos que nos pone el menos y va a regresar hasta este lado hasta que sean menos 360 grados. Y ahí lo tenemos. Eso ha sido todo por la explicación. Muchas gracias por su atención.